tardes. Nuestro grupo hemos preparado este tema de si es posible mantener actualizadas las guías de práctica clínica. Y hemos hablado de qué traer a esta mesa y como nos parece que todos los grupos de SENFIC producen bastante documentación, guías y otros documentos que manejan conocimiento, nos parece interesante intentar dar algunas pistas de cómo superar el reto de tenerlos actualizados, ¿no? Y lo vamos a hacer en base a 3 artículos. 2 están publicados en revistas originales y otro es el capítulo del Manual de Actualización de Guías de Salud, en los cuales hemos colaborado miembros de nuestro grupo en los 3. Estos son mis declaraciones de intereses respecto a este tema. Yo pertenezco al Comité Científico de Guía de Salud y también estoy en el Comité Editorial de Fisterra. No tengo ninguna relación con ninguna empresa de la industria farmacéutica ni de tecnologías. Bien, esto es un resumen de un trabajo que hicimos ya hace años. Preguntábamos a los médicos de familia de SENFIC sobre cuál era la mejor manera de practicar la medicina basada en la evidencia, ¿no? Y veis que aquí están divididos por grupos, los médicos de familia, los miembros del grupo de trabajo, tutores y las personas que sean las dos cosas, ¿no? Veis que en todos los grupos la opción preferida son las guías de práctica clínica y en segundo lugar, pues otros productos elaborados por personas con conocimiento, ¿no? Que puede ser el perfil de los grupos de trabajo. Luego, o sea, nosotros en principio parece que queremos usar guías, lo que hace falta es que estén actualizadas, aparte de bien hechas, ¿no? Bien, este es el primer trabajo, que es un estudio que nos dice a ver en cuánto tiempo se caducan las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Había muchos trabajos realizados fuera de aquí y esto está hecho con guías de Guía Salud, con una selección de recomendaciones de 4 guías, ¿no? Que son las que están ahí, ¿no? Depresión, cáncer de próstata y prevención secundaria, ¿no? Entonces, lo que se hacía es repetir las estrategias de búsqueda en el tiempo y compararlas con las recomendaciones y ver si se modificaban estas, ¿no? Se hizo un análisis de supervivencia. Estos son los resultados que analiza la vigencia de las recomendaciones en según una serie de características. Lo más importante es ver que, algo evidente, ¿no? Las recomendaciones en las cuales se publican muchos estudios son las que antes se desactualizan, ¿no? Bien, y esto es en qué sentido la nueva evidencia modifica las recomendaciones. Las recomendaciones se pueden modificar porque afecten al paciente, porque nos perfilen alguna nueva recomendación para un subtipo de paciente o porque la fuerza de la evidencia sea de mayor calidad para alguna recomendación que antes era débil y pasa a ser fuerte, ¿no? Esto es. Y veis que en 4 años, a partir del 3er año, el 25% de las recomendaciones de las guías están desactualizadas. Eso quiere decir que las recomendaciones de las guías tienen una escasa vigencia y que a partir del 3er año cualquier guía de práctica clínica o cualquier documento que hiciese cualquier grupo de trabajo tendría que plantearse el revisarla, ¿no? Bien, y esto es como intentamos ver alguna manera fácil de actualizar las guías de práctica clínica a través de diferentes estrategias de búsqueda. Entonces, este es un trabajo que se comparaban 2 estrategias, una estrategia restringida utilizando los clinical queries de PubMed y una base de datos que es la McMaster Plus, que es una base de datos de libre acceso donde se filtra la evidencia y vimos el rendimiento de estas 2 herramientas frente a una búsqueda exhaustiva. Bien, la conclusión es que la base de datos de McMaster es insuficiente para actualizar la evidencia y que la estrategia restrictiva pues tiene un rendimiento bastante aceptable. Veis ahí el tiempo que se tarda en actualizar las recomendaciones con una u otra estrategia, ¿no? Vale. Y esto es el resumen de cómo actualizar guías de práctica clínica en el Manual de Guía Salud, que os voy a ir por fases. Es importante que no hace falta por qué actualizar una guía entera, se pueden actualizar solamente preguntas concretas. Hay 2 estrategias, la actualización continua, que es cada 6 o 12 meses, o la actualización cada 2 o 3 años. Esto depende de los recursos que tengamos para hacerlo. Las herramientas que hay que utilizar es una búsqueda restrictiva, también las referencias captadas por los expertos en el tema o las alertas de las diferentes agencias, ¿no? Una alerta de una sanitaria te obliga a modificar una recomendación.
Es muy importante la clasificación de la nueva evidencia en estas tres tipos de referencia: referentes, pertinentes, relevantes y claves, y luego explicaré lo que quiere decir cada una de ellas. Las referencias claves son las que modifican las recomendaciones. Hay una serie de criterios cualitativos y cuantitativos a partir del cual una referencia clave puede modificar una recomendación y se explican en el manual. Y al final del proceso vas a tener recomendaciones que son nuevas, que no estaban antes y aparecen ahora. Algunas las tendrás que retirar porque ya no son vigentes, algunas estarán modificadas y otras, la nueva evidencia no las cambia, pero estarán actualizadas, ¿no? Estas son las diferentes clasificación de las referencias. Las referencias pertinentes te las puede localizar un documentalista y son las que tienen que ver con la pregunta pico de la guía. Las referencias relevantes y, sobre todo, las referencias claves son las que ya entran en el proceso de elaboración de recomendaciones y son las que modifican la recomendación. Por ejemplo, si alguien tuviese una guía de lumbalgia y hubiese recomendado la pregabalina, al publicarse el estudio que nos ha presentado María, esa es una referencia clave que te obliga a modificar la recomendación en el sentido de que no recomendarías la pregabalina en la ciática, por ejemplo, ¿no? Y este es el resumen. El diseño de una guía, cuando vosotros hacéis una guía o un documento, tenéis que planificar cómo la vais a actualizar. Para hacer esto necesitáis un grupo reducido de personas que hagan el seguimiento de la evidencia con apoyo de documentalistas. La estrategia de búsqueda tenéis que decidir si la periodicidad con la que vais a revisarlo. Tenéis que utilizar al experto, a otras guías y una estrategia restrictiva. Y una vez que localicéis las referencias claves, las tenéis que pasar a la fase de elaboración de recomendaciones, ¿eh? Es muy importante a lo mejor no actualizar toda la guía de nuevo, sino hacerla por partes, porque eso aumenta la factibilidad y eso te obliga al formato electrónico de las guías de práctica clínica, porque en papel es imposible hacer esto, ¿no? A tener una guía permanentemente actualizada. Entonces, ¿se pueden mantener las guías actualizadas? Sí, pero a base de un considerable esfuerzo.